Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos en Historia, Libros y Bandera, en nuestro último programa de febrero de 2024. Y tenemos una gran invitada. Ella es Patricia Cerda, escritora, novelista, pero que también estudió su doctorado en Berlín y la verdad es que tiene numerosas novelas. A mí me gusta particularmente porque mezcla los temas históricos con los literarios y lo hace de manera ficcional, pero con una gran investigación detrás. He tenido el placer de conocer a Patricia en uno de sus viajes anteriores a Chile, así que aprovechando este verano de 2024 que ha estado acá presentando su libro Ercilla y las contradicciones del imperio, publicado por Ediciones B, hemos querido tenerla en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Así que primero que todo, Patricia, muy bienvenida a Chile y muchas gracias por acompañarnos en el programa. A ti muchas gracias por la invitación. Patricia, en primer lugar, me gustaría que nos contaras un poco de ti, de tu formación. Me interesó mucho eso que estudiaste primero acá en Chile y luego te radicaste en Alemania. Eres de Concepción. Sí, yo nací, crecí en Concepción y estudié en la Universidad de Concepción. Mi primera formación es profesora de Historia y Geografía. Y después me vine a Santiago cuando se abrió, fíjate, el primer programa de magíster en Historia en Chile, y eso fue el año 83. Qué notable. Sí, y ahí... ¿Qué profesor estuviste ahí? Ahí, Rolando Mellafe fue para mí maestro. Gran académico. Gran académico, aprendí mucho porque él hacía historia social. Pero hubo una influencia también de Villalobos, de Sergio Villalobos, porque su tema era la frontera, las relaciones fronterizas. Y yo aproveché el hecho de que yo soy de Concepción para estudiar también el tema. Y entonces ahí están esas dos influencias, pero en cuanto a metodología, en cuanto a enfoque, es Rolando Mellafe mi maestro, sin duda. Cuando uno lee tu biografía, destaca que en algún minuto te fuiste a estudiar un doctorado a Berlín. Cuéntanos cómo fue esa decisión, qué fuiste a estudiar exactamente, pero en historia. Sí, no, claro, yo soy doctorada en historia de la Universidad Libre de Berlín, y eso pasó el 86, que se dio la oportunidad de partir a Alemania con una beca y claro, yo seguí profundizando ese tema. Uno dice, bueno, en Alemania, qué raro, pero ahí estaba el archivo de Indias bastante cerca. Yo me fui 6 meses al archivo de Indias. Yeah. Y ahí estuve investigando todo lo que había sobre la época colonial de Chile y todo lo relacionado con el mestizaje. Y también me interesó mucho la participación de las mujeres en la formación de la cultura chilena, digamos así. Y tengo que decir que todo eso después fluyó en mi literatura. Eso te iba a preguntar, porque si uno mira el concepto de doctorado es para hacer investigación científica, para acrecentar el conocimiento, es como el área dura de las ciencias, sea en la área que sea. Y después tú decidiste dedicarte a la literatura, que no es que sea menos dura, es otra forma de expresión de la cabeza, de la cultura, de las letras. ¿Cómo se produjo ese tránsito desde la historia, llamémosla, del doctorado hacia la ficción? Fíjate que fue bastante fácil, yo diría que casi orgánico, digámoslo así. Me acuerdo que en mi examen de grado, Rolando Mellafe me aconsejó, me dijo que yo me debería dedicar a la literatura. Eso en el magíster. Eso en el magíster. Y sí, me gustó, porque yo encontré que era, a ver cómo decirlo, era un comentario interesante. No se me ocurrió en ese momento. Yo estaba encaminada a ser historiadora, pero después lo entendí porque la verdad es que a mí me gusta explayarme, me gusta profundizar en los personajes, profundizar en elementos que en las historias como que no están permitidos. Me gusta echar a volar la imaginación y decir que tal vez pasó esto, tal vez pasó otro. Y los historiadores, por ejemplo, eso no sirve. Nos atenemos a la fuente. No tiene que estar dicho en alguna parte de dónde lo sacó, ¿no? Claro, lo saqué de mi intuición, y en el momento en que me hice escritora no tenía ningún límite, y entendí que con la literatura tú puedes abarcar campos que no se abordan desde el punto de vista científico, digamos así.
Y ese campo es, por ejemplo, el campo de las emociones, que es el campo que en general más nos interesa, y que más nos conmueve y nos une, digámoslo así. Que tú lo tratas muy bien en tus libros. Claro, en el último, por ejemplo, en Ercilla. Mi primera novela es Mestiza, se llama, y es la historia de una mujer en el siglo XVII que tiene sangre española y sangre mapuche y vive la guerra de Arauco. Y bueno, y todo lo que, o sea, ella vive gran parte del siglo XVII, y lo que le pasa a Chile en ese siglo le pasa a ella. Esa novela es un bestseller, hay una edición por año en Chile, está también en España, y bueno, es mi primer intento, digamos, serio, y tuvo esa recepción, así es que yo ya nunca más salí de ahí. Te quería preguntar una cosa que tiene que ver con esta forma que tú decidiste de trabajar la literatura. ¿Tuviste algún taller o algún curso de escritura creativa o te fuiste por la libre literalmente? Yo me fui por la libre, yo me tiré al agua y salí nadando. Y atravesé el charco, digamos. ¿Y quién te dio el pase? ¿Quién te dijo, oye, Nadie. esto va bien? Mira, pero en algunos minutos algún editor te dijo, sí, esto tiene sentido. Mira, ¿sabes qué pasó? ¿Cómo empiezo a escribir yo? Esa es una buena pregunta. Me recuerda algo que casi siempre se me olvida mencionar. Cuando yo cumplí 25 años en Alemania y 25 en Chile, eso significa 50 años. O sea, cuando cumplí 50 años, la mitad de mi vida en Chile, la primera mitad, y la segunda mitad en Alemania, o sea, saqué esa conclusión, dije, yo tendría que escribir algo. Esto podría ser interesante para tratarlo en la literatura. Y escribí 7 cuentos. Y en ese tiempo yo tenía una amistad con Jorge Edwards, que estaba de embajador en España, estaba en Madrid. Estaba en París. ¿En París? Estaba en París, sí. Jorge, sí. Y entonces... Entre el 2010 y el 2014. Sí, ahí, imagínate, ahí en esa época fue. Y entonces yo le escribí y él me invitó y llevé 3 cuentos comenzados. Y fue él el que me dijo, tú tienes que seguir en este camino. Ah, qué bueno. Gracias por la pregunta, casi nunca. Aprovechamos de recordarlo porque claro, falleció y yo me encontré varias veces con él. Lo confundí con Madrid porque después nos encontramos en Madrid. Sí, de hecho, iba mucho. De hecho, y falleció en Madrid. Un año antes de que se muriera, tenemos incluso una foto, una reunión de escritores. Yo estaba ahí en el Café Gijón de Madrid, por eso la confusión. Yo también lo fui a ver a Madrid poco antes que falleciera Jorge Edwards. Una cosa sí que es clara en tu literatura, antes de entrar a Ercilla, en la última pregunta introductoria, es que tú evidentemente tienes una investigación detrás de los personajes de la época muy profunda, en Magallanes, en Violeta y Nicanor, ciertamente aquí en Ercilla, en Rugenda. O sea, no es extraño tu doble militancia de historiadora y literata. Claro, no, mi formación de historiadora es fundamental para mis novelas. Y claro, es algo que se da poco, digámoslo así. En Chile no conozco otro historiador que se dedique a la literatura. Por otro lado, se da que los lectores lo ven, ven que hay realmente que está bien fundamentado todo y que hay también, además del entretenimiento que me interesa, la literatura tiene que entretener, hay un fondo verdadero y uno entonces se entera de cosas que no sabía sobre sus propios orígenes, porque hasta ahora el centro ha sido, con excepción de Bajo la Cruz del Sur, que es la primera circunnavegación ficcionada, todas mis novelas están ambientadas en el Chile histórico, digamos. ¿Cómo lo hiciste en concreto con este libro? Estamos conversando con Patricia Cerda, con Ercilla y las contradicciones del imperio, porque tiene mucha investigación, tiene investigación sobre sucesos y ambiente de lo que está pasando en Europa, en la cultura europea del 1500, por decir una fecha o posterior. De lo que está pasando en Chile en la conquista, pero no solo en Chile, aparece América en conjunto, y no solo aparece España, sino que también el imperio en Europa. Cuéntanos un poco de la parte investigativa tuya para llegar a este libro, que por donde uno lo ve está muy bien informado
pero lo dices muy bien tú, de una manera entretenida, no es una colección de datos. Mira, la investigación, yo te cuento que me demoré 1 año en escribir la novela. La investigación fue por una parte, bueno, hay una biografía de Ercilla de José Toribio Medina, Vida de Ercilla, esa fue mi primera lectura. Y después me fui a Madrid, ahí fue cuando me encontré, por ejemplo, con Jorge, y él sabía de este proyecto y me alentó muchísimo. Y estuve 2 meses investigando en la Biblioteca Nacional de España, donde encontré crónicas de viajes, por ejemplo, de Felipe II, donde participó Ercilla. Ahí no está mencionado él, pero sabemos que él participó precisamente por José Toribio Medina. O sea, ese cruce de fuentes que sabemos hacer también los historiadores, ¿verdad? Me sirve muchísimo en las investigaciones. Después, bueno, muchas biografías, por ejemplo, ahí está mencionada su amistad con Rodolfo II, que era el emperador del Imperio Romano Germánico, eran muy amigos, él lo visitaba siempre, y ahí Ercilla se nutre de nuevos pensamientos que estaban prohibidos en España por la Inquisición, ¿verdad? De la alquimia, la numerología, la predestinación, y todo eso fluye en la Araucana. Eso es un descubrimiento que yo también hice. Desde esa perspectiva no había sido leída la Araucana, cuáles eran las influencias de Ercilla. Encontré todo Garcilaso de la Vega también, que es su gran influencia. Sí. Y bueno, y así, o sea, en el fondo siempre en mis investigaciones, para mis novelas históricas, yo leo lo que leyeron en mis personajes para entender sus influencias y para entenderlos también mejor a ellos, porque nosotros nos nutrimos de nuestras influencias, también nosotros, ¿no? Somos lo que leemos, lo que escuchamos, lo que nos cuentan, eso nos va conformando. Si pudiéramos explicarlo, no brevemente, pero sí de manera lo más clara posible, ¿quién fue Alonso Ercilla antes de empezar el viaje a América y a Chile? ¿Quién era Alonso Ercilla? ¿De dónde venía antes de ser el hombre famoso que llegó a ser? Bueno, era el hijo de un consejero de Carlos V Fortún de Ercilla, que acompañaba a Carlos V en todos sus viajes. Era un digámoslo así, un jurista experto en esos temas, el jurista más cercano a él, y se murió Fortún de Ercilla cuando Alonso de Ercilla tenía 1 año. Eso significó que había que ayudar a la viuda, que tenía 6 hijos, y entonces los hijos mayores, porque Ercilla era el menor, por supuesto, los hijos mayores ya hicieron su camino, y Ercilla junto con 2 hermanas pasó a vivir a la corte. Su madre se transformó en guardadamas también de la esposa de Carlos V. Y entonces Ercilla crece en la corte y tiene, eso es muy importante, tiene una formación de paje, tiene la formación del príncipe. Se lee todo lo que se leía en ese momento, de ahí sus lecturas de Garcilaso y de todos los italianos, que es lo que leen los españoles del Renacimiento. Y él acompaña a Felipe II, se hace muy amigo de Felipe II, por eso es importante también ese dato, porque la Araucana está dedicada a Felipe II, y es una conversación con Felipe II. Un diálogo, sí. Sí, le está contando: mi señor, mira, vi esto, nadie te lo va a decir con la honestidad, que te lo digo yo, bien está eso, ¿verdad? Después se pelea con él, no quiero contar mucho, pero eso también influye en el tono de la Araucana. La Araucana termina muy triste, él está decepcionado, se alejan los dos, y eso le duele mucho a Ercilla, pero toda esa emoción fluye en el poema épico. Fuera de eso lo tenemos completamente perdido en América, completamente perdido, desamparado, porque viene con Jerónimo de Alderete. Vamos a ver eso, ¿eh? Sí, no te adelante. Bueno, eso, es un hombre que en su vida, en cuya vida hay muchos cambios, pero es un hombre con suerte, diría yo. Ahora, era un hombre que no tenía muy claro o tenía abierto qué quería hacer en la vida. No era que fuera en un camino unidireccional. Pues está claro que le gustan las letras, es el hijo que hereda esa pasión por la cultura, podríamos decirlo así, pero está abierto a viajar, a tener esta aventura, escucha con interés lo que está pasando en América, pero no es un guerrero, de manera que... Sí,
Sí, eso, en el fondo esa novela, por supuesto, es un retrato de él también, de su carácter. Sí, en América lo tenemos medio perdido porque él era, dice poeta soldado, pero era mucho más poeta que soldado, eso queda claro. Pero también a él le gustaba, era curioso, le gustaba viajar, siempre andaba viajando, pasó la vida viajando, ¿verdad? Sí. Y era interesado era muy religioso, pero eso no significaba que fuera dogmático. Claro, era como abierto a nuevas tendencias. Las nuevas tendencias y las tendencias que había en esa época. O sea, en esa época los letrados que no estaban en España sujetos a la Inquisición, los letrados de Europa estaban interesados en la alquimia, por ejemplo. Leían a Nostradamus también, o sea, en la predestinación. Era época de cambios religiosos en Europa. Una época de búsquedas de los intelectuales, y de ahí nacen los científicos, ¿verdad? Patricia, te quiero dejar, vamos a hacer un pequeño alto y te quiero dejar una pregunta hecha para la vuelta. ¿Qué trajo a Alonso de Ercilla a América y específicamente a Chile? Seguimos de inmediato con Patricia Cerda, Ercilla y las contradicciones del imperio, nuestra escritora chilena alemana. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos a nuestra conversación con Patricia Cerda en Historia, Libros y Bandera. Estamos conversando sobre Ercilla y las contradicciones del imperio y te preguntaba, Patricia, ¿qué trajo Ercilla a América y a Chile? Porque lo que lo trajo no es lo que lo mantuvo. Claro. Bueno, siempre Ercilla le daba mucha importancia a la fortuna, esta diosa griega, ¿verdad?, que cambiaba las cosas a su antojo. Él estaba acompañando a Felipe II en Londres cuando se casaba con María Tudor. Cuando llega Jerónimo Alderete, invitado por Pedro Valdivia a conversar con Felipe II y a pedirle una serie de favores, y entre esos favores quería llevar más gente a Chile, porque llega a contar que Pedro Valdivia ha conquistado un nuevo territorio y a hablar maravillas de este territorio y necesita que lo reconozcan como gobernador, todas esas cosas. Y en ese viaje en Londres conoce a Alonso de Ercilla y es uno de los primeros que se interesan. Dice, ya, yo me apunto, como decimos en Chile. Y viene a Chile, pero lo que pasa es que en el viaje muere Jerónimo de Alderete. O sea, él viene con el nuevo gobernador, viene con el mejor aliado, y de repente se encuentra solo y rodeado de enemigos, porque el que va a suceder a Jerónimo de Alderete es su enemigo, y es García Hurtado de Mendoza, claro, que es el enemigo en toda la novela. Esta novela tiene un malo. Como toda, o sea, una novela tiene que tener un malo, ¿verdad? Ese es el malo. Y él es el malo. Claro, y primero, bueno, llega a Perú, después se viene a Chile, vive todo ese proceso que él cuenta en la Araucana. Pero además venir a Chile en ese minuto no era gratuito, o sea, se había producido la muerte de Pedro de Valdivia, estaban en un momento, por decirlo así, muy tenso y de derrota de los españoles.
Sí, pero ellos vienen a reconquistar. Sí. Ellos, claro, ahí se arma, él llega a Perú y ahí llegan noticias de Chile de que Lautaro en esa época está sublevado y Santiago estaba en peligro. Fuera de eso, al morir Valdivia quedó sin cabeza la Capitanía General y entonces había que nombrar un nuevo gobernador y los posibles herederos de Valdivia estaban peleados entre sí. Ese es el argumento que dio el virrey del Perú de nombrar a su hijo, García Hurtado Mendoza. Todo ese conflicto de interés está en la novela y son una de las contradicciones del imperio, digámoslo así. Una de esas contradicciones es que estos conquistadores que anduvieron, ¿verdad?, a pie o a caballo medio continente para llegar a Chile y que fundaron ciudad y todo, de repente se ven desplazados por este hijo del virrey que se dice que es noble, el marqués de Cañete, y ahí empiezan los primeros conflictos entre los que hicieron la conquista y los que llegaron después en razón de su nobleza, y que los conquistadores no aceptan porque no tienen los méritos. Esos conflictos también se dieron en Perú, ¿verdad? Por eso las guerras civiles. Y esa es una de las contradicciones del imperio a que se refiere el título de la novela. Ahora, sin adelantar el resto de la vida de Ercilla, llama la atención que una persona que también tiene contradicciones propias, no es un exitoso eterno, es una persona que tiene idas y vueltas, incluso en algún minuto está condenado a muerte y podría haber literalmente muerto, si es que la fortuna, por llamarlo como has dicho tú, no lo salva en esas circunstancias. Sí, bueno, sí, su paso por América fue difícil, sobre todo por esa enemistad con los García Hurtado Mendoza, y ellos son el virrey del Perú, Andrés Hurtado Mendoza, y su hijo García. Ellos eran enemigos de Ercilla porque, Ercilla lo debe haber demostrado en todo momento, él sospechaba que ellos habían envenenado, no solo lo sospechaba, estaba seguro de que ellos envenenaron a Jerónimo de Alderete. Entonces estaba ese conflicto entre ellos, entre estos personajes, pero también porque Ercilla tomó partido por los indígenas, y lo demostró en todo momento, y porque se mantenía a mucha distancia con el gobernador. Entonces, claro, todos esos conflictos hicieron que su paso por América fuera difícil y peligroso, y en algún momento estuvo condenado a muerte. Todo eso está contado en la novela. Así que lo van a poder leer aquí en el libro de Patricia Cerda, Ercilla y las contradicciones del imperio. Nosotros le estamos dando algunas pildoritas, pero no les vamos a contar el resultado de todos estos temas. Cuéntanos un poco, Patricia, ¿cómo Ercilla llegó a escribir La Araucana? ¿Qué lo decidió? ¿Y cómo fue el impacto de esta novela? Porque tú has dicho que esto de inmediato tuvo un impacto muy profundo en la sociedad. Fue un bestseller, o sea, en las categorías de hoy, ¿verdad? Bueno, hay que decir que no había ningún texto ambientado en las Indias. Y La Araucana es el primero, eso es lo que lo hace tan... Yo creo que por eso también él la escribió. ¿Texto de poesía? No, ni de historia, de nada. Ambientado, porque había historiadores como López, como Gómora. López de Gómara. Pero él nunca había estado en las Indias. Llegaban documentos y había historiadores de palacio que escribían ahí historias, pero no conocían. Y entonces eso hizo que Ercilla se interesara por hacerlo, así por escribirlo. ¿Y cómo decía hacer? Porque una cosa es escribir las cartas, como lo hacía Pedro Valdivia, o escribir un libro, a escribir este poema épico que es una especie de Ilíada u Odisea del mundo clásico para Chile. Sí, bueno, eso tú no te lo... Perdona, ¿ya? Eso tú no te lo... A ver, un poeta es poeta, nace poeta. Y normalmente el proceso es así, que tú empiezas a escribir y te das cuenta que eso fluye y que lo puedes hacer. En la primera parte de La Araucana es más comedida, hay que decirlo, es cuidadosa de lo que dice, porque él no sabe cuál va a ser la resonancia. Y él mismo se sorprende cuando esto se transforma en un bestseller, todo el mundo lo quiere leer y se traduce y está también en Flandes y en otras partes, y le significa un tremendo cambio en su vida. Ahora él es el poeta, el gran poeta
Alonso Ercilla, que canta los hechos de los españoles en América. Y fuera de eso tiene una visión humanista de los indígenas que es aceptada. Es aceptada porque esto es un canto. Esto no es una crónica, es un canto. Él no cuenta, sino que él canta lo que pasa en América. Y bueno, de hecho, el comienzo es muy bonito y ocupa la palabra canto y tiene esa connotación de decir, mira, no vamos a hablar del amor como hablan los poetas habitualmente, sino que vamos a hacer un giro, ese no a las damas, señor, amor, no gentilezas, sí, de caballeros canto enamorado. Sí, sino las proezas de Arauco. Claro, no domado. Sí, claro. Eso fue, y eso pasa en la literatura, es una de las, digamos, los misterios de la literatura, que tú primero no sabes qué va a salir cuando empieza el proceso. Hay una parte planificada y otra que se da. Y bueno, y la parte planificada es la que menos importa. La otra es la que importa, digamos, la relación con las musas. Los griegos no sabían de dónde venía todo esto, y entonces lo que hacen es decir, no, estas son las musas, que apoyan al creador, que van a él o a ella cuando está en el proceso de escritura. Y bueno, a mí me parece una linda explicación, porque no hay otra, la verdad. Es misterioso. Hay una parte que me llama la atención, no es una parte, una forma que me llama la atención de las contradicciones de la novela, en el siguiente sentido. Tú, por ejemplo, se desprende una gran admiración por la hispanidad, por el sentido de la vida y de la historia que tienen los hispanos, pero repites 2 o 3 veces esa frase non placiat Hispania, como para mostrar que ojo con España, no nos gusta como es. Y lo mismo está en el valor de la evangelización, pero ojo la contradicción de hacerlo con armas. Y eso es bien interesante cómo tú vas mostrando estas cosas que al final no son sino las contradicciones de la vida. Sí. Bueno, lo primero, non placet Hispania, era un dicho que el que inventó eso es Erasmo. Erasmo, cuando lo invitan a España pero no quiere ir a hacer clase de la Universidad de Alcalá, dando solamente esa respuesta, non placet Hispania. Y lo tomaron los ingleses. No hay que olvidar que España está rodeado de enemigos. Sí. Eso es lo que quiere mostrar esa frase. Y por otro lado, que bueno que lo mencionas, está Ercilla es contemporáneo de Bartolomé de las Casas, a quien admiraba y a quien conoció personalmente. Tú dices que se sumó a su postura. Se sumó a su postura, eso ya está, de hecho los digamos investigadores de la Araucana, que hay muchos, hay bibliotecas, ellos han llegado a esa conclusión, y yo también leí 2 veces la Araucana, no cabe duda que eres lascasiano, ¿verdad? Y él estaba en Valladolid cuando tiene lugar la controversia de Valladolid, que es la primera discusión, el primer debate sobre los derechos humanos en la historia de la humanidad. Y la controversia tenía la pregunta central, si los derechos de España en América eran legítimos o no. Y ahí está el tema de si es también legítimo conquistarlo con las armas. ¿Cómo hay que conquistarlo? En el caso que sean legítimos los derechos. Y si también otra controversia es si pueden ser evangelizados y cuál es su nivel cultural de los indígenas. Es una controversia muy interesante que tomó por lo menos un año, con disputas que después se publicaron y que yo por supuesto también estudié para la novela. A mí me llama la atención el comienzo, porque yo supongo que el comienzo uno lo parte varias veces, o tiene 2, 3 comienzos posibles. Uh-huh. Tú en el comienzo pones la idea de el sentido de la vida. El imperio español estaba por encima de todo. Y eso en realidad es transversal en la novela. Bueno, es la mentalidad del hombre del Renacimiento. El cortesano, ¿verdad? Tenemos a Castiglione, el cortesano, una de las lecturas de Ercilla. El cortesano es un hombre que se debe a su rey y a su corona. Y el sentido de la vida es ese. Y eso está ya en Garcilaso de la Vega, ¿verdad? Que muere defendiendo
a Carlos V con 30 y tantos años. Entonces él en ese sentido es un hombre de su tiempo. Cuando tú escribes, se nota, o sea, así como hay un malo, hay un bueno. El bueno es Ercilla. ¿Por qué tu admiración por Ercilla? Porque yo no sé si la admiración precede a la obra o es un resultado de la obra. O sea, ¿te enamoraste del personaje? ¿O las dos cosas? Sí, esa pregunta es interesante porque la verdad yo fui a escribir sobre Ercilla. A mí el interés por escribir sobre Ercilla me despertó en España cuando me invitaron a un congreso de literatura histórica, de novela histórica. Y ahí me hablaban de Ercilla, me preguntaban sobre Ercilla y yo me di cuenta que no tenía idea sobre el personaje. Entonces quise ir a investigarlo y me cayó bien, digámoslo así, leyendo, por ejemplo, la biografía de Medina, José Toribio Medina. Me cayó bien y entonces para mí es una condición sine qua non que me guste el personaje, que me pueda identificar con él, que sufra con sus penas. Además, con todas esas vicisitudes, sí, yo diría que esa simpatía surge en el proceso de escritura de la novela, pero apoya mucho, digamos, que este proyecto llegue a buen término. Y si tú tuvieras que resumir, ¿qué sería lo que te gusta de Ercilla? Porque cuando uno mira la Araucana o la lee, uno dice esto es fascinante, este tipo es obviamente de otro nivel, pero lo tuyo va más allá. Hay temas de personalidad, de ideas, de visión del hombre. Me parece que es mucho más profundo que solo la admiración de una obra, por muy importante que esa obra sea. Bueno, esta es una novela que se trata más de él que de su obra también, o sea, de él y cómo él escribe su obra. Entonces, por supuesto que yo lo profundizo, yo lo estudio, digamos así, yo lo pongo en los momentos buenos y malos que hay en la novela. Al principio más bien bueno, después más bien... Al principio, sí, eso es lo interesante también, que hay muchos cambios por la acción de Fortuna, muchos cambios. Y yo entonces lo estudio en esos cambios, cómo él asume eso, ¿no? Por ejemplo, en su época en las Indias era un hombre muy humilde y de muy bajo perfil. Nadie sabía que era amigo de Felipe II. El único que sabía era García Hurtado Mendoza y por eso no lo mató. Porque no se atrevió, pero nadie más lo sabía. Y en España, después cuando se fue a Lima desterrado era uno más y no tenía dónde caerse muerto, la verdad no tenía nada, y solamente por una carta que le escribe a Felipe II él manda al virrey que lo trate mejor, que su amigo, y todo eso se arregla. Y entonces para mí fue interesante saber cómo lo hace un personaje de ese siglo para sobrevivir un siglo terrible, ¿verdad? Para sobrevivir, y después viene la suerte de casarse con la sobrina de un comandante de la Armada, Álvaro Bazán, y con una tremenda dote, y de repente ahí le fue bien. De repente es un hombre afortunado, o sea, con fortuna, porque la dote es increíble. Con fortuna en el otro concepto de fortuna. Fortuna en el concepto monetario. De riqueza. En concepto de riqueza. Y claro, entonces es un hombre al que le pasan muchas cosas novelescas y entonces había que escribir la novela. Además conoció a Miguel de Cervantes, y Miguel de Cervantes declara que es una influencia para su Quijote, ¿no? Bueno, en el Quijote uno de los libros que no se quema es La Araucana de Ercilla. Claro. Que es muy notable eso. Sí. Y un orgullo para los chilenos, por decirlo de alguna manera. Claro. Estamos conversando con Patricia Cerda, Ercilla y las contradicciones del imperio, aprovechando su viaje a Chile este verano, en el cual presentó esta obra. Volvemos en unos segundos. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile
1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos con Patricia Cerda. Les recomiendo este libro para el verano, para el año, en la época que quieran. ¿Me contabas que, Patricia, que lo van a publicar en España? Sí, sale en el segundo semestre de este año, va a salir en España y yo lo voy a presentar allá también. Felicitaciones. Ya, y me parece importante que se conozca, ¿verdad? Sí. Sí, estoy muy feliz por eso, sí. Y qué bueno que se conozca allá. Y sería muy bueno que se conociera acá, no solo tu libro, sino que también Ercilla. De alguna manera yo te he escuchado alguna vez que tú dices que en la educación formal chilena, en el colegio, todos tenemos una noción de Ercilla, pero no conocemos a Ercilla. Claro. Yo creo que la razón es porque era un personaje incomprendido, lo olvidábamos porque no lo entendíamos, no sabíamos cómo llegar a él. Yo pretendo con esta novela, así como yo lo entendí y llegué a él escribiendo esta novela, me gustaría que los lectores hicieran ese mismo proceso en la lectura de la novela y quizás entendiéramos también mejor la araucana. Yo creo que esa es la razón. Y ahora es importante también entenderla porque después de todo ha significado, la araucana nos ha dejado muchos mitos, nos ha heredado muchos mitos. Eso te iba a preguntar por los mitos, que tú le das importancia a eso. Cuéntame un poco. Sí, bueno, mira, yo vengo de Concepción. Y en Concepción, todas las calles que son paralelas al río Biobío tienen nombres de indígenas, caciques o guerreros sacados de la araucana, copiados de la araucana. Y de esos nombres, muchos son inventados. Por Ercilla. Por Ercilla. Son inventados y son italianos, Galvarino, por ejemplo, Orompello, Tucapello. Son nombres que no aparecen en ninguna otra crónica. O en ninguna crónica, porque la araucana no es crónica. Y entonces para mí fue interesante descubrir yo como penquista que yo me movía, yo caminaba en el mito. Cuando andaba por mi ciudad, todo era mitológico. Y bueno, y también tenemos a un Colo-Colo que es un equipo de fútbol, ¿verdad? Él enaltece también a Lautaro. De Lautaro sí sabemos que existió, y Caupolicán, pero todos los otros nombres, muchos de ellos son inventados por Ercilla. Y entonces nosotros tenemos al inicio de nuestra cultura esa obra que alimenta la imaginación de los poetas. Y que hoy día en la práctica son nombres, comillas, reales. Ya pasaron a ser históricos. Ya son parte de nuestra cultura, de nuestro imaginario. Están ahí, instalados ahí por Ercilla. Por eso encuentro que Neruda, creo que fue él que lo dijo, que es una buena frase eso de que Chile, antes de ser un país, fue un poema. Eso es absolutamente así. Yo creo que nosotros, los chilenos, sí somos un país de poetas, y yo creo que eso también está relacionado con Ercilla y con tener a ese tremendo poema épico al inicio de nuestra cultura y nuestra literatura. Neruda trató de hacer el poema épico de América en el canto general. Claro, no, esa la influencia de Ercilla ahí es evidente, claro. En el de 1950. Sí. Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos arteriales. Sí, no, hay una lectura de la araucana muy profunda en canto general, sin duda. De hecho, no existiría el canto general sin la araucana, ¿no? Sí. Hay una consulta que te quiero hacer de unos capítulos intercalados que lo encontré muy interesante, que comienzan así. Berlín, agosto de 2022. Despacho de Patricia Cerda.
Cuéntame un poco literariamente qué son esos capítulos. Son bien interesantes porque, comillas, no siguen el hilo del relato, pero claramente lo siguen. Entonces es una forma que por lo menos yo no había visto mucho, sí, y me gustó. Sí, bueno, ahí hay varios comentarios que te puedo hacer. Primero, a mí me gusta experimentar en las novelas. Esta es una novela con esos intercalados, digámoslo así, que son momentos en que yo converso con Ercilla de tú a tú. Son los momentos en que yo siento que lo entiendo bien y entonces se lo digo a él. Cuando, por ejemplo, cuando él está en la Araucanía y ve las acciones de sus compañeros españoles, especialmente de García, y él siente compasión, por ejemplo, y no le gustan esos métodos de conquista, entonces converso con él. Y hablamos y él me cuenta y que eso después va a fluir en su poema y que es súper importante esa sensación que él siente ahí y que esa sensación queda atrapada en su mente y reaparece en la primera parte de la Araucana, en la segunda y en toda en general, tanto así que después lo critican que toma demasiado partido por los indígenas. Después aparecen nuevamente estos momentos de conversación cuando él está escribiendo a la Araucana. Yo lo estoy mirando, yo estoy viendo cómo escribe, qué toma, qué deja, qué elementos él ahí eterniza, digámoslo así, cómo trata a Lautaro, por ejemplo, porque ahí él cambia, a veces lo llama el luchador, o si no lo llama el hijo de Pillán también, o sea, él mismo cambia de opinión o de enfoque, y entonces todas esas cosas yo las converso con él, y sí, son un momento como son otro momento de lectura, quizás más profundidad en el proceso de escribir la obra. Estilo tuyo. Aprovecho, a propósito de lo que ha dicho Patricia de Lautaro, de recomendar el poema de Lautaro de Neruda, que es realmente maravilloso y que termina de una manera muy potente. Solo entonces fue digno de su pueblo, después de explicar la educación del cacique y otras tantas cosas. Otra influencia de Ercilla en Neruda, o sea, eso ya es evidente. ¿Sí? ¿No hay también un intento de realzar el espíritu de lucha español, realzar a los araucanos? Porque podría ser las dos cosas. Uno, valorar, como dices tú, a los araucanos, tener misericordia de ellos, tomar partido por ellos, pero también, siendo tan fieros como eran, realza a los españoles en su capacidad de conquista o de lucha. Claro, esto es un poema épico, ¿verdad? No es una crónica. Y como poema está imbuido, por supuesto, por el espíritu del humanismo. Y una de las cosas que se han dicho es que Ercilla realza la capacidad guerrera de los mapuches, que al que llamaba araucanos, para también ensalzar la valentía y la capacidad de los conquistadores españoles, porque mientras más fuerte es tu contrincante, más fuerte debes ser tú para poder vencerlos, ¿verdad? Eso se ha dicho. Ahora, yo no sé si están así, la verdad. De hecho, ellos mataron a Valdivia, o sea, y ¿quién es Pedro Valdivia? Es un gran capitán de Carlos V que se ha destacado en las batallas de Italia. Después pasa a Perú, es el vencedor, ayuda mucho también a restaurar el poder español en Perú cuando se alza Gonzalo Pizarro. Entonces, un destacadísimo, y por eso él viene a Chile después y todo. Entonces tenemos a un gran a un gran capitán y cae en una emboscada y Lautaro lo elimina. O sea, no es que tampoco podemos subestimarlo. ¿Tuviste alguna apreciación positiva, valiosa de algún otro personaje español en América? Porque también aparecen las peleas, las guerras civiles, las condenas a muerte en Perú, por ejemplo, pero una figura como Pedro de Valdivia, ¿te llama la atención? ¿Te es atractiva? Pedro de Valdivia, la verdad es que sí, es que yo pienso que a Pedro de Valdivia lo conocemos también poco. El mejor documento de Pedro de Valdivia son las cartas que él escribió a Carlos V,
pero que son cartas donde él exagera todo, por supuesto. Sí, claro. Porque él espera algo de Carlos V y todo. Él tenía como mala fama, tenía la fama de tratar mal a los indígenas y que no llegó a un acuerdo con ellos, digámoslo así, y esa fue la razón por la que se alzan. No tengo una buena opinión de Pedro Valdivia. ¿Y de alguno tienes una buena opinión aparte de Ercilla? De los conquistadores. De los conquistadores, sí. Mira, ¿sabes qué? Ahí aparecieron, porque yo estuve haciendo una investigación de quienes... Ahí aparecieron, por ejemplo, Gil González de San Nicolás, ¿Ya? por ejemplo, que es el defensor, él es lascasiano del Reino de Chile, que defiende la posición ya de Carlos V, de tratar bien a los indígenas. O sea, aquí esto no se trata de una masacre, se trata de llegar a un acuerdo, se trata de que la cristiandad llegue a estos territorios y que eso se haga de una manera digna y todo eso. Él, por ejemplo, es un descubrimiento para mí. No hay ninguna calle que lleve su nombre, lo cual me parece muy malo. Estamos en deuda. Estamos en deuda con él, sí. Estamos llegando al final, Patricia, y si tú tuvieras que hacer un balance de las contradicciones del imperio, ¿con qué imagen te quedaste? Las contradicciones del imperio. Sí, bueno, me quedo... ¿Tú te refieres a la imagen del imperio? Claro, cuando tú hablas de Ercilla y las contradicciones del imperio, el libro fundamentalmente es de Ercilla. Sí. Pero por algo lleva ese título, ese subtítulo de las contradicciones del imperio. Sí, porque bueno, él vive esas contradicciones. Él vive esas contradicciones y toma partido, y eso lo hace interesante. Porque esas contradicciones, cuando tú los vives, también eres contradictorio. Y de hecho, por ejemplo, el Araucana, ahí te lo estaba diciendo, a veces el Lautaro es bueno y a veces es malo, por ejemplo. Por otro lado, él mismo quería ser un gran señor y todo, pero después lo vemos que está haciendo negocio, ¿verdad? Compra y venta de joyas y cosas en sus viajes. También lo vemos que tuvo la madre de su hijo, por ejemplo, es una mujer del pueblo con la que no se casa, pero inmediatamente después ya él, que es tan bueno y le interesa el ser humano en sí, no se casa con ella, sino que sí con una mujer de la corte. Mujer rica. Claro, entonces bueno, ahí están esas contradicciones de los seres humanos y yo creo que muy bien encarnadas en Ercilla. Patricia, para terminar esta entretenida conversación, que te agradezco por supuesto, quería llegar a la recomendación de libros. ¿Qué libro te ha gustado? ¿Qué libro has leído que tú le recomiendas a nuestros auditores o a mí mismo? Porque lo hacemos con todos nuestros invitados, no se salva ninguno. Mira, un libro que me impresionó bastante y yo creo que incluso hasta me influyó en la escritura de una novela ambiental del siglo XVIII que se llama Las Infames, es el de Irene Vallejos, El infinito en un junco, que es un bestseller mundial, pero a mí me parece que con razón, porque ella es una erudita moderna. La erudición es una cosa que está en completa desaparición, y ella lo es, y esa es una lectura segura, de entretenimiento, de profundización, de temas relacionados con el libro y la lectura, pero muy entretenida. Gran escritora, estaba en Chile. Sí, estuvo en el Puerto Ideas. Puerto Ideas, sí. ¿Algún otro autora, libro que quisiera recomendarnos? Mira, puedo hacer 2 recomendaciones más. Por supuesto. Una recomendación es un escritor olvidado que se llama José Santos González Vera. Sí, pues, gran escritor. Alhués. Esa es una novela. Yo lo he leído por el otro lado, por el lado de los ensayos sociales. Sí, pero esa es una novela preciosa. Alhués, que nos habla del campo chileno, de las aldeas. Aldea es una aldea, pero cualquier chileno que lea esa historia de los habitantes de esa aldea se identifica con eso, y además te parece como una aldea tan mítica como real. Seguimos en la mitología. Tiene memorias también José Santos González. Para mí es uno de los grandes escritores chilenos del siglo XX, junto con Gabriela Mistral, por supuesto, junto con Nicanor Parra. Perfecto. Ellos son. Y de los actuales, me gustó mucho, por ejemplo, Nocturno de Chile, de Bolaños. Me parece un buen libro, una buena novela. Y de los actuales, Alejandro Zambra, poeta chileno, también es un libro que disfruté muchísimo.
Ya, yo me leí uno de él que no es las distintas formas de volver a casa Sí. o algo por el estilo. Sí. Muy Quizá, oye, puedo adelantar que viene una novela mía nueva. A ver, ¿cuál? Está en imprenta y sale en marzo. Pero adelántalo. Sobre Gabriela Mistral. Ah, sí, Sí, Lucila. Lucila. Lucila y... Está doblemente agradecido porque es de mi tierra, del Valle del Elqui. Mira, sí. Así que será bienvenida. El Valle del Elqui está muy presente en ¿Y esa volverá novela. a Chile este año tú o no? ¿O el próximo? Yo creo que más bien a principio del próximo. Te dejamos invitada desde ya para hablar de Lucila. Eso, así lo hacemos. Patricia, te agradecemos haber venido a conversar sobre Ercilla y las contradicciones del imperio a Historia, Libro y Bandera. A ti muchas gracias por esta súper entretenida conversación. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libro como cada semana en nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar este libro de Sergio Villalobos para una meditación de la conquista. El historiador chileno traza aspectos centrales de lo que fue la conquista de América y específicamente de Chile, entre dos épocas y dos mundos, el hierro y la grea, ciudades, tierras y hombres, ética y cultura en el ocaso de una época, el estrépito de las armas y el hombre ante el espacio geográfico. Es un conjunto de ensayos muy bien pensados cuando hizo una estadía en Inglaterra. Y me parece que no solo está bien escrito, sino que está bien razonado. Y hay una utilización hermosa y a la vez emotiva de la poesía de Alonso de Ercilla en la Araucana, que va condimentando el relato de lo que fue precisamente la conquista de América, con todas sus contradicciones, con todo su carga histórica. Creo que este libro puede ser valioso, útil para toda persona que se interese por este proceso histórico fundamental. Nos vemos en nuestro próximo programa Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien. Sergio Villalobos para una meditación de la conquista, editorial universitaria.